Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ya estamos felices acá y miren quién ha venido acá, nuestro querido amigo David Rodríguez, que ya ustedes lo conocen, él es terapeuta, especialista en acupuntura y en todo lo que es medicina No, china. coloca aquí. Así que bueno, antes que nada quería decirles que ayer estaba agotada con la visita de todos mis sobrinos nietos, así que me tomé un día de descanso. Entonces, no te imaginas, estaba No realmente, has transmitido ayer. ayer lo transmití, estaba Ah, realmente ya. cansada, así que me tiré en mi cama toda la tarde y no me levanté. Hola, hola, hola. Buenas Acá, noches ya. David, te Buenas cedo la noches, palabra. Elcita. Buenas noches a todas, a todos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy día vamos a hacer el plato prometido. Hablamos la semana pasada de un arrocito con los 5 colores. ¿Ah? Ajá. Con los 5 colores y vamos Vente, a hablar perdón un un poquito ratito. de eso. Sí, Antes que sí, sí. sigas, Ajá. vamos a darles la bienvenida a una nueva transmisión en vivo Ah. con Elsa Dávila, los dulces de Elsa y David Rodríguez. Y David, Gracias. tienes que contarnos también un Gracias. poquito de ese viaje que has ¿Qué hecho, cosa? Ah, sí, me he ido a en moto. Trujillo, me he ido a Trujillo. He estado por allá, excelente. Trujillo es la tierra donde he crecido. No tengo muchos amigos, inclusive mi hermano está por allá. Cada vez que voy llego renovado, feliz, como riquísimo, pescado fresco porque me quedo en Huanchaco y me voy al mercadito y como pescado fresquito de la mañana, así que he venido súper renovado y feliz, feliz por el viaje. Qué Sí, bonito lindo. viaje, ¿no? Bonito, excelente viaje. Y un viaje en moto. Wow. Y en moto, ¿no? Llevamos las motos y esta vez hemos llevado las motos y allá hemos sacado las motos y hemos hecho algunos paseitos, ¿no? Unos recorridos. Sí, Excelente. sí, sí. Lindo el viaje. Ya, te cedo la palabra Entonces, a ti, ya está. A ver. ya, bueno, vamos a hacer un arroz. Ya el Cita nos tiene el arroz. Este es arroz integral, vamos a utilizar esta vez. Se puede hacer también eh, con arroz blanco, sin ningún problema, ¿no? Les recomiendo que de todas maneras lo prueben con arroz integral, las que no están acostumbradas, más aún, para que prueben y experimenten un poco con el arroz integral que es más rico en fibra, ¿no? Que no contiene gluten, ¿no? El arroz en el proceso de convertir, o sea, rescatarlo solamente la parte blanca, en la mezcla, en el proceso se le incluye el gluten, ¿no? Entonces, este es un arroz con más fibra, ¿no? Ayuda inclusive un poco a la digestión. Y lo que sí necesita el doble de agua, ¿no? El doble de agua del arroz es la recomendación siempre para que chupa mucho más agua, demora un poquito más en hacerse, entonces necesita un poco más agua. Ajá. Quiere decir, si se hace una taza de arroz, se utilizan 2 tazas de agua. Ujú. Si se hacen 2 tazas de arroz, se utilizan 4, el doble, ¿no? 4 de agua, ¿sí? Eso es lo primero. Y hoy día vamos a utilizar pimiento, ¿no? Que puede ser pimiento rojo, acá hay dos colores, hay rojo y verde, ¿no? Sí, Y puede ser amarillo también, vamos a utilizar zanahoria, ¿no? Ya está previamente picado, hay vainitas, están crudos. ¿sí? Están Ujú. sí, crudos, cebolla, ¿no? Cebolla picada para hacer el aderezo en este caso, ajo y quión, que lo vamos a poner en el mortero y le vamos a sacar el jugo. Vamos a utilizar el jugo, no vamos a utilizar el guión Ah, ya, completo, ya. ¿sí? Ya. Entonces, podríamos ir poniendo ya para que se vaya haciendo, porque esto va a ser muy, muy rápido. Aquí tenemos champiñones, ¿no? Sí, hay champiñones, es cierto, hay champiñones. Poro. Y, cierto, me estoy adelantando. Hay poro, el poro lo hemos, y huevitos de codorniz, que también los acabamos de hacer, ¿no? Y ya les voy a ir contando cómo se ha ido cortando algunos de estos elementos, ¿ah? Porque tiene un corte. Les voy a contar de un corte particular, ¿no? Que se les enseña a los alumnos de la escuela Neiching, sobre todo a los que han pasado por cocina, lo saben,
¿no? Yo no he pasado por cocina, pero tengo gente cerca, ¿no? Tengo a la novia incluso cerca, que ella sí ha pasado por cocina, y entonces ella nos va contando, y ya les he dicho que hay este libro de la escuela que es Comer Salud, que lo voy a traer, prometo, para enseñárselos al menos, para que lo conozcan, ¿no? Se llama Comer Salud, del doctor José Luis Padilla, donde se dan algunas recomendaciones de las que un poquito vamos a hablar hoy día, ¿sí? Entonces, aquí hay que echar un poco de agua, ¿sí? Y vamos a... como para hervirlo. Sí, ¿no? como para hervirlo nomás. Un poquito más y ya está, ¿sí? Entonces... Sí, solito poner eso. Ah, ya. Uy, es que el internet de verdad está terrible. ¿Sí? Entonces vamos a poner las verduras ya cortadas, ¿no? Y vamos a hacer esto, mira. Inclusive las vamos a dejar separadas. Yo lo que recomiendo siempre es que se mantengan hasta el momento de hacer ya la mezcla, se mantengan cada verdura que se ha cortado, que se ha picado, en su platito individual, ¿sí? Que no se mezclen antes para que no se mezclen aún los sabores. Entonces esto va a quedar más o menos así. ¿Ah? ¿Sí? ¿Se ven, verdad? Un poquito separado incluso ahí, ¿no? Y prendemos el fuego y lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Para acá hacer el sofrito y que se vea un poquito mejor. Y lo vamos a dejar ahí hirviendo. No va a hervir tanto, ¿ya? Porque luego lo vamos a mezclar todo. Entonces, además porque no necesita mucha cocción la verdura, ¿no? Para que no se pierdan los nutrientes, no se pierden demasiado. Entonces la cocción... crocante. Sí, inclusive algunas de las verduras, o por ejemplo el choclo, o por ejemplo la papa también, son hidrosolubles. ¿Ah? Los alimentos hidrosolubles es preferible no calentarlos en agua, no hacerlos hervir en agua, sino ponerlos o al horno o al vapor. ¿No? ¿Para qué? Porque los alimentos que son hidrosolubles quedan las propiedades, los nutrientes en el agua donde se hierve, ¿no? Entonces, yo tengo por ejemplo una vaporera, ¿cómo se llama? No, un hervidor de vapor que es de varios pisos. Entonces ahí separo por color, por verdura, ¿no? Es de varios pisos y se hace al vapor, ¿no? Pues al vapor siempre va a ser mejor, y también en el horno, ¿no? Al horno, por ejemplo la papa, ¿no? Entonces, para que no pierda sus nutrientes. Entonces, la recomendación es preferible o hacerlo al horno o hacer al vapor las papas, por ejemplo, el choclo y las verduras en general, ¿no? Es una recomendación, si se puede, se pierde menos nutrientes, ¿no? O sea, en el microondas, como no lleva agua, es mejor, pero... Ya, claro, en el microondas también, ¿no? Yo no tengo microondas, ¿no? Yo no tenía microondas, no uso, prefiero, porque el microondas, la desventaja es que después te impulsa a recalentar, ¿no? Ah, ya. ¿Ya? Entonces yo prefiero no utilizar, no comer mucho recalentado, ¿no? Sino preparar fresco siempre, ¿no? Entonces, vamos a picar un poquito para que de repente tengan en cuenta, les cuento, ¿no? Lo que nos enseñaron en la escuela, que es una manera un poquito más amable y se le puede sacar algún tipo de provecho adicional a los alimentos, ¿no? Se nos enseñó que lo que se vaya a picar, primero no se mutile completamente, es decir, que no se corte así completamente, ¿no? ¿Sí? Sino que el cuchillo sirva solamente para meter un poquito y arrancar, ¿sí? Meter un poquito y arrancar. Inclusive el sonido que hace, digamos que tiene algunas ventajas, ¿no? Se habla de un proceso
en el que se despierta de alguna manera al alimento, ¿no? Sí, porque es un Inclusive ser con el, vivo, ¿no? con el sonido, claro. Ujú. Las vainitas, por ejemplo, no tenemos vainitas acá, se nos acabaron, ¿no? Pero miren, escuchen ese sonido, ¿no? Entonces, nosotros podríamos inclusive, ¿no? Ese sonidito, ¿no? Claro. Ese sonido es el sonido del alimento y digamos que suma un poquito, ¿no? Despierta al alimento mismo, despierta la relación entre uno y el alimento también, ¿no? Entonces esos sonidos, emitir ese sonido es importante, ¿no? Entonces en la zanahoria lo mismo, con el pimiento lo mismo, ¿no? Y La zanahoria que también la cortas así. claro, la cortas y o sea, metes un poquito el cuchillo y arrancas un pedazo. Y para que suene el clac. Sí, claro, y tiene un sonido, ¿no? Inclusive hay otra recomendación que se da de agarrar con la mano izquierda, digamos, el elemento que se va a cortar y ir cortándolo mientras se va dando giros en el sentido contrario a las agujas del reloj, que es el sentido en el que gira la Tierra, ¿no? Este es alimento de la Tierra, nos brinda la Tierra. Entonces se le da un sentido también, ¿no? En cuanto al vínculo que tiene con la Tierra, y ese es el corte que se hace, ¿no? La vez pasada hablábamos un poquito de la cocina es un proceso alquímico, ¿no? Y en ese proceso alquímico, cada pequeño acto, ¿no? con el que realizamos este proceso alquímico, digamos que le da un adicional a nuestro alimento, ¿no? Al resultado. Al ¿no? resultado, sí, al resultado final, ¿no? Y al aprovechamiento del organismo sobre él, ¿no? Entonces, ir cortando, arrancando un poquito y dándole vueltas en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿no? Así como lo estoy mostrando ahí. Sigo dando vueltas. Habría que explicar cómo es que se lavó el champiñón, ¿no? Ajá. ¿Me explico? Sí, claro. Ya mira, los champiñones vienen así en su bandejita, ¿ya? Ajá. No hay que meterlos al agua, sino que con un pincel nomás mojamos el pincel y con el pincel empezamos a echarle, a botar todo el polvito, la tierra que tiene, y después con un pedazo de papel toalla los secamos. Y si queremos pelarlos, acá empezamos a pelar uno por uno y le sacamos la primera lámina, la primera partecita del que yo ya he hecho varios así. Cuando están muy sucios, Cuando están, claro, muy... y así se les quita toda esa laminita de encima Sí. y quedan blancos. Mira que tú te das el tiempo, ¿eh? Porque Sí. nunca en la vida había... Bueno, cuando tienes un evento y tienes un montón de champiñones ya no los pegas así, ¿no? Tienes que comprar ya bien blanquitos y Claro. con mucho cuidado. Sí. Y sí, con la brocha limpiar uno Ajá. por uno. Eso Ajá. sí. ¿ya? Excelente. Y así queda. Ujú. Entonces tenemos esto y en simultáneo vamos a ir... Esto lo vamos a hacer para un ratito. Vamos a hacer un aderezo, el aderezo, ¿sí? ¿Necesitas aceite? Voy a poner acá un poquito de repente de aceite ¿Las verduritas ya están? y las verduritas un toquecito más y ya está, ¿sí? Voy a traer Aceite de acá. oliva, ¿quieres, por supuesto? Acá está. Y entonces vamos a prender. No, ¿El aceite No. normal? sí, el aceite normal prefiero porque el de oliva no debe calentar mucho tiempo, ¿sí? Y entonces, ay, perdón. Y es un poquito además, nada más, perdón. ¿Sí? Que caliente un poquito. Y vamos a hacer un aderezo, que es un aderezo conocido, probablemente, porque le vamos a echar el poro, ¿no? Probablemente el poro es el único que quizás sea un poquito más, no tan común, ¿no? ¿Sí? Que caliente bien. Oye, no sé si quieres en la cámara, pero que se vea dentro de la... Sí. así de Ahí, abajo. pero ahí de ¿Está bien? repente, ¿Está sí, sí. bien?
¿Sí? Entonces echamos primero el ajo, todavía faltaba calentar un poquito. Lo que nos va a faltar es el mortero. Y este lo tenemos listo para... ¿Sí? Y ya está. ¿Sí? Entonces, también hay una recomendación a la hora de mover, por ejemplo, ¿no? Entonces, que se hacen los giros horario, ¿sí? Horario de afuera hacia adentro. Y los giros antihorario luego de adentro hacia afuera, ¿no? Y entonces se va jugando con esto. Esto es el movimiento o representa de alguna manera el movimiento en lo que, de la dualidad que está presente en todo lo que hay, ¿no? Es decir, lo que los chinos llaman el yin y el yang, ¿no? Que son dos, de alguna manera, fuerzas complementarias, ¿no? De afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera en sentido contrario a las agujas del reloj. Y entonces, ¿qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que busca hacer? Armonizar el alimento. Armonizar, ¿no? No es como un respeto, es un movimiento que inclusive está en la naturaleza, ¿no? Inclusive a la hora de poner las agujas se tiene en cuenta este movimiento, ¿no? Es decir, si uno quiere dispersar algo, las agujas se mueven en sentido contrario a las agujas del reloj. Si uno quiere concentrar algo, las agujas se mueven en sentido de las agujas del reloj. ¿Ya está? Ya está, creo. Ya lo puedes apagar. ¿Eh? ¿Eh? Y lo bajamos un poquito acá porque está muy fuerte. ¿Lo bajo? Ya está, ya. ¿Sí? Finalmente le echamos, tenemos acá el poro cortado en laminitas. ¿Sí? Esto es el aderezo, ojo, que estamos haciendo, creo, un poquito más de lo normal, pero ya vamos a ver al final. ¿Sí? Y después de adentro hacia afuera. Es para armonizar. Es para armonizar. Es un movimiento que lo que busca es armonizar. Como te decía, incluso cuando se ponen las agujas, algunos puntos necesitan armonizarse. Y se hace lo mismo. Primero se dispersa con giros en sentido contrario a las agujas del reloj y después se tonifica con giros en el sentido de las agujas del reloj, de fuera hacia adentro. Entonces es un movimiento que incluso en la acupuntura se puede utilizar, ¿no? ¿Sí? Ya tenemos ahí esto. ¿Sí? Le vamos a echar los champiñones. ¿Sí? Con los champiñones. Entonces ahí se va, ya le podemos echar también un poco de sal, el arroz no tiene sal, ¿sí? No, no tiene sal. No, no tiene sal, ¿sí? Un poco de pimienta, ¿sí? De dentro hacia afuera. Vamos a dejarlo un ratito fuera del fuego y vamos a... ¿Lo apagamos un ratito? Un toquecito para mostrarles cómo es que hago el guión. ¿Sí? Este guión lo hemos picado. Lo hemos picado muy, muy grande de repente. ¿Sí? A ver. ¿Sí? Chiquititos. ¿Sí? ¿Así? Claro. ¿Sí? De repente, ¿cuánto? Todavía sigue cortando lo que
Me han preguntado no me han preguntado, nuevamente me han comentado mis pacientes, David, te he visto cocinando con Elsa. O sea que te están siguiendo. Ay, qué bueno. Sí, hoy día me han dicho. Me ha dicho una paciente que te sigue desde que me vio por ahí y le salió una alerta en el Facebook. Y me vio y dice que te está siguiendo y que está haciendo Ay, qué excelente. tus dulces. Qué bueno. ¿No? Que te ha visto con unas niñas, yo también te he visto, con unas niñas lindas además. Sí. ¿Sí? Ya, entonces esto lo podemos echar y ya ahí puede ser, ¿eh? ¿Ahí está bien? Sí, sí. Lo achacamos un poco. ¿Sí? Volvemos a poner esto acá. Ya. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger todo esto Y sale todo el juguito. y sale todo el juguito. Si cae un pedacito, no hay problema. A algunas personas no les gusta. ¿Sí? ¿No? Sí, cae todo el juguito y luego separamos. A algunas personas no les gusta el quión, ¿no? Esto podríamos ya... ¿Lo cuelo? Sí, porque ya le vamos a echar encima esto. ¿Sí? Entonces va a coger también el aroma del quión. ¿Sí? Vamos a echar aquí las verduras. Este es un arroz que, si se han dado cuenta, lo que presenta son los 5 colores, ¿no? Siempre dicen, ¿no? Se escucha por ahí, importante los 5 colores en la comida, ¿no? 5 colores, ¿no? Y efectivamente es así, es importante. ¿Por qué? No vamos a utilizarlo, vamos a dejar un poco, ¿ya? Es importante porque cuando se tienen presentes, vamos a poner ya para conversar, cuando se tiene presente en la comida, en la cocina, los 5 colores, no hay que pensar mucho no tienes que pensar mucho en qué vitamina te faltará, cuántos carbohidratos estás comiendo. O sea, cuando uno tiene regularmente los 5 colores en su alimentación, te estás asegurando que tienes los nutrientes necesarios, sin tener que preocuparte tanto, ¿no? Por el tema de si estará comiendo bien, inclusive para los niños, ¿no? Es sano habituar a los niños desde pequeños a que en su alimentación siempre estén los 5 colores, ¿no? Entonces, no vayamos más allá de por qué el color tal, el amarillo, ¿no? Hay una relación de los colores con los reinos mutantes, le dicen, por ejemplo, en la medicina china, que son los elementos que nos constituyen a todos los seres humanos, ¿no? Y esos 5 reinos están en relación a un color específico cada reino. Entonces, si uno tiene los 5 colores, está de alguna manera nutriendo cada reino que nos constituye. Entonces, ¿qué es cierto en que hay que tomar tantos suplementos, vitaminas? Eso es lo mismo, es relativo, ¿no? Sirvo con este, ¿ya? Tengo que evitar siempre que vean bien nada. ¿Sí? Ya. Es que para que nos vean a nosotros también. Ahí está. ¿Sí? Entonces, Ahí vas a mezclar con el arroz. ahí voy a mezclar ya con el arroz, ¿sí? Mira, este es el arroz que nos han enseñado en la escuela, ¿no? O que nos han enseñado, nos preparaban, está bien.
Sí, nos preparaban en las clases cuando íbamos, porque se podía almorzar ahí, y nos preparaban y aprendíamos un poco respecto a los alimentos mientras comíamos, ¿no? O sea, en la escuela nos han enseñado muchas cosas, inclusive a la hora de alimentarnos, nosotros íbamos aprendiendo, ¿no? Algunas cosas. Entonces, siempre es un aspecto importante de la salud, el tema de la alimentación. Algo se tiene que aprender respecto a ello, y qué mejor hacerlo in situ, ¿no? En el tiempo de los estudios, para poder luego hablar de eso con los pacientes también, ¿no? De la importancia de los alimentos, ¿no? Y tu estado de ánimo también a la hora de comer. Ah, por supuesto, es ¿no? una hora especial y que no debe Sí. haber, Inclusive no debe haber problemas. allá se utiliza, se hace una oración antes de comer, ¿no? Con los alumnos, y se hace una oración que no es una oración muy parecida a lo que nosotros conocemos, digamos, ¿no? Vamos a echarle, perdón, antes de esto, vamos a echarle el color negro, que en este caso nos lo va a dar el sillao, un chorrito de sillao, ¿no? ¿Sí? Qué rico con sus bolitos de codorniz. Y finalmente el color blanco, que representaría de alguna manera el término de esta preparación, porque está en relación a uno de estos elementos que te estaba contando, ¿no? Que es el reino del metal, que es donde de alguna manera se cierra un círculo, ¿sí? Entonces el color blanco representa este reino, y cerramos el círculo con esto, ¿no? Entonces, si uno, ahora lo vamos a enfocar desde arriba para que se note todos los colores. El sillao no se debe echar excesivamente para que no tape los colores de los alimentos, ¿sí? Entonces ahí tenemos rojo, verde, amarillo, Amarillo también, blanco, negro. blanco y negro, ¿sí? ¿No? Rojo. El rojo del fuego, el amarillo de la tierra, el verde de la madera, de los vegetales, ¿no? De las plantas, ¿sí? El negro del agua, de las profundidades del agua, y el metal, que corresponde al blanco, ¿no? A la transmutación, ya el cambio hacia otras realidades de alguna manera, ¿no? Y eso es todo. Esto es, apágalo. Ya, ¿plato para servirlo? Plato para servirlo. Y les voy a enseñar desde arriba. ¿Sí? Cómo queda, no sé si se ve bien, pero más o menos así queda. ¿Sí? Y regresamos por acá. Voy a sacar todo lo que está acá. Saquemos todo. Perdóname, yo no soy tan ordenado como te habrás dado cuenta. Pero eso sí me gusta, cuando cocino, sí me gusta ir dejando limpio también. Voy haciendo y voy lavando, voy haciendo. Claro. Y sí. Y ya está. Sí. Ven el chita para... Le vamos a poner un tapetito. Eso es. Para que Tú se sí vea bonito sabes. el plato. ¿Sí? Entonces, vamos a servir. Y ese es un plato ya que puedes comerlo así sin... Porque ya tiene huevitos, ¿no? Claro, Que es completo. es completo, ¿no? Qué rico. Ya si quieres, o sea, obviamente este es un plato ligero inclusive, ¿no? Porque el arroz integral en realidad es ligero. De hecho, hay depuraciones naturales con arroz integral, con solo arroz integral, ¿no? Es un tipo de O sea, limpieza, limpiezas. sí. Ay, Perdón, perdón. perdón, disculpa. Entonces vamos a, porque como también, siempre me andan corrigiendo un poquito con las decoraciones, que efectivamente yo creo que es importante, ¿sí? Sí, porque también todo entra por los Porque ojos, todo ¿no? entra por los ojos. Al menos ahí tiene una... ¿Sí?
Mira qué lindo el plato. Y, por supuesto, vamos a... ¿Ya lo puedo probar? Puedes probar. A ver, toma, toma. A ver. Tú también. Yo también. ¿Sí? Sí, está caliente. Entonces, el arroz no tiene sal a propósito, ¿no? ¿Para qué? Para que se note el sabor de los ingredientes, para que resalte el sabor de los ingredientes. Sí, está bajo de sal, pero se siente la vainita, Exacto, se siente la exacto. zanahoria, Sí, se siente el guión. se siente el guión, Sí. es delicioso en realidad, ¿no? Y están todos los sabores presentes, están todos los sabores, los 5 sabores, ¿te acuerdas que hablamos? 6 sabores, están todos presentes. Está el picante, el astringente, el amargo, el ácido, el dulce, están y el todos. picante viene a ser la sal, la El pimienta. guión, Sí, el el picante guión, es el guión. claro, el picante es el guión, la pimienta también, ¿no? Sí, está salado, porque hay un poquito de sal en el Ajá. aderezo, ¿no es cierto? Entonces, ¿está bien? ¿Está rico? Bueno, De verdad que hoy día yo he preparado mi almuerzo nuestro, ¿no? Y este está más rico que el de mi almuerzo. es que lo has hecho en mi cocina. Es que lo he hecho muy bien. Oye, está bien rico. Bueno, Ya nos quedamos a comer. Mira, no tiene tanta sal, pero no le hace falta, ¿verdad? está bien bajo de sal. Ah, Pero se sienten todos los sabores. Excelente este arroz, muy bueno. El champiñón se siente riquísimo. todo. Lo ideal es, a veces en la cocina nos esmeramos por ponerle más ingredientes a las comidas, ¿no? Ponerle más de esto, más del otro, más sabores, ¿no? Y está bien rescatar el sabor natural de cada alimento. La zanahoria tiene un sabor particular, ¿no? El poro tiene un sabor particular, que es rico. No sé si lo habías utilizado en un aderezo antes, el poro. Pero me encanta el pollo de pastel de poro. Sí, no, ya. Espectacular. Entonces, el arroz en teoría es el neutro, ¿no? Necesitamos sabores neutros, sobre todo en Lima, las personas que de alguna manera la humedad de Lima nos afecta a todos los que vivimos acá. Y necesitamos disminuir el consumo del sabor dulce para reemplazar por sabores neutros. En la medida en que nuestro dulce sea un sabor más o menos medido, porque generalmente se nos dice, ¿a ti qué te gusta, dulce o salado? A mí me O sea, gusta ya, dulce. pero siempre nos preguntan así, Sí, ¿no es ajá. cierto? Y la pregunta debería, no hay 2 sabores únicos, ¿no? La pregunta debería de ser, probablemente, ¿a ti te gusta el dulce, el agrio, el salado, Sí, el bueno, amargo, tienes el razón, ácido, el porque astringente? solamente nos centramos en 2 sabores, Entonces, ¿no? El dulce y el claro, salado. y de hecho son los 2 sabores que de alguna manera el exceso de su consumo nos viene haciendo daño, ¿no? El exceso de dulce perjudica el tema de la glucosa, el funcionamiento del vaso, ¿no? Del estómago inclusive, ¿no? El exceso de salado deprime los riñones y los riñones son la base de la salud, ¿no? Entonces tenemos ahí algunas cosas que corregir, ¿no? Entonces siempre intentar tener una base insípida y sobre esa base insípida tener el sabor del resto de alimentos, ¿no? Dime, ¿y acá se le podría aumentar un poquito de palillo o cúrcuma? Sí, sí. Una puntita. ¿Cómo se llama el que no encontré? ¿Cardamomo? El cardamomo, por No ejemplo. había. No, yo también busqué y no había. Pero se consigue en los mercaditos, por ejemplo, de Surquillo, se consigue semillas de cardamomo, porque se le podría poner semillas de cardamomo y queda también muy rico, ¿no? ¿En qué momento se lo echas? A la hora de hacer ¿El aderezo? el aderezo, al final. Al final del Al final, aderezo, las semillas ahí de, echas las semillas de cardamomo y qué, un después las poquitito? verduras, sí, un poquito. Y después ya las verduras y el resto es igual, ¿no? Sí, porque Sí. buscamos por todas partes Sí. y de verdad que no había cardamomo. Sí. Este es un plato completo,
¿no? Pero si inclusive tú, si quisieras, ¿no? Podrías, si se quisiera, podría ponerse un pedacito de carne seca o de alguna chorizo, de repente, ¿no? Pero picadito, chiquitito, y ponerle unos, no un chorizazo, ¿no? Ajá. Pero sí, para que le dé un saborcito, ¿no? O sea, sí es que ya uno puede ir haciendo sus variantes, ¿no? Esto es, por ejemplo, para un almuerzo. Para un desayuno, por ejemplo, ¿no? Se puede tener la misma idea, ¿no? Hay gente que todavía le echa azúcar a su jugo. Y el jugo, tú lo puedes endulzar con el plátano, por ejemplo. O sea, le pones un plátano y endulza, perfecto, ¿no es cierto? O para una ensalada de frutas, tú pones como base el incipio, que es que traje la vez pasada, la avena, ¿no? Que es un sabor neutro, totalmente, y encima le pones las frutas dulces, ¿no? Mezclas un poco y ya tienes un alimento que tiene un dulce más saludable encima de un neutro, ¿no? Entonces, eso recomendable siempre, ¿no? Mantener la pureza un poco del sabor de los propios alimentos, ¿no? El propio sabor de cada alimento, ¿no? Entonces, es una manera. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Estaba... Oye, ha estado de verdad excelente, pero sí tengo una pregunta. Ya. A ver, no sé si tenga que ver con el tema, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando uno va al gimnasio, te dicen que tienes que tomar proteínas esas que vienen... Claro. Whey, claro, que son de clara. Sí, pues... ¿No es suficiente el alimento o hay que tomar realmente esas proteínas? Sí, hablábamos un poquito antes de eso, ¿no? Si uno tuviera una alimentación paupérrima, ¿no? O sea, si realmente estás comiendo pésimo o es un niño que no quiere comer las comidas, entonces se le podría dar, o sea, digamos que no hay otra manera, entonces necesita probablemente algún suplemento alimenticio. Hay gente que va al gimnasio. Obviamente, el que quiere ser físico-culturista o quiere tener pues un cuerpo así... Ya necesita algo... O sea, la proteína que obtiene tendría que comer muchísima carne, ¿no? Para crecer, ¿no? A nivel muscular y hacer el trabajo que requiere, ¿no? Obvio. Pero si uno va al gimnasio, yo, por ejemplo, ¿no? O tú vamos al gimnasio y no queremos ser pues los físico-culturistas o no, y vamos un poco por hacer deporte, no se necesita más de lo que estamos alimentándonos regularmente, ¿no? La alimentación regular, por eso lo mencionaba, ¿no? Debería de ser una alimentación que provea de todos los nutrientes que necesitamos. Una manera inteligente, fácil, ¿no? Y más natural, sin tener tanta preocupación de si me hace falta esta vitamina o es siempre tener en cuenta los 5 colores, ¿no? 5 colores de frutas, verduras al día, dicen, ¿no? Eso te iba a preguntar, sí. Es lo mismo. ¿En verduras o también en No, frutas? en frutas también, ¿no? O sea, o la mezcla, ¿no? Es decir, entre mis verduras ya tengo 3 de los colores, los otros 2 colores los obtengo de las frutas. Claro. Pero tratar de que comerlas aunque sea 5 uvas negras. Por ejemplo, ¿no? O hay algunos productos que son más oscuros, como la beterraga también, ¿no? O como la berenjena, por ejemplo, que por fuera, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta que hay diferentes colores y tratar de variar un poco y no utilizar siempre en mi ensalada lechuga y tomate. Lechuga y tomate. Lechuga y tomate. Hay tantas verduras, vegetales, que no es lo más inteligente siempre lechuga y tomate, ¿no? A veces por pereza un poco nos vamos acostumbrando de esa manera, pero no es lo mejor, ¿no? Siempre es bueno variar, ¿no? Y tener varios colores. Sí. Entonces, en resumen, ¿no? En resumen, 5 colores de frutas y verduras al día, ¿no? Nos van a proveer de los nutrientes necesarios para vivir bien, ¿no? Tranquilos y no necesitar más, ¿no? Los suplementos se utilizarán en el caso de que la alimentación tenga ciertas deficiencias, ¿no? O sea, muy paupérrima, ¿no? Inclusive, alguna vez vi una entrevista a
era un neurólogo, ¿no? A nivel que había hecho unos estudios muy amplios acerca del Alzheimer y el Parkinson, pero sobre todo sobre el Alzheimer. Y había determinado que el consumo de minerales en suplementos generaba finalmente Alzheimer, y decía, él lo explicaba de manera muy sencilla. ¿Te acuerdas de este programa que había, Doctor Oz, un programa americano? Sí. Ahí lo vi, ahí lo entrevistó Doctor Oz. Y Doctor Oz le decía, yo recomiendo algunos suplementos. Entonces, tú me estás diciendo ahora, le decía, ¿no? Tú me estás diciendo ahora que debo de tener cuidado. Sí, y te lo explico sencillamente, ¿no? Todos los minerales hacen un proceso como de oxidación, como un fierro a la intemperie, ¿no? Cuando uno consume demasiados minerales, esos minerales de alguna manera se alojan y se depositan en algunas zonas del organismo y hacen este proceso parecido al de oxidación. Wow, y había determinado en su estudio que particularmente se alojaban en el cerebro, y el exceso de consumo de minerales, ¿no? Como suplemento podía ocasionar Alzheimer. Esa era una de las conclusiones de años de estudios que él había realizado, ¿no? Y no abusar de las vitaminas, sí, claro, de tantos suplementos que existen ahora que... Sí, que así es, ¿no? Verdad, este plato está full. Está lleno de vitaminas, de nutrientes que necesitamos, ¿no? Es ligero, es de fácil digestión, me refiero, ¿no? ¿Eso en qué nos beneficia? Los alimentos ligeros, de fácil digestión, mantienen en todo caso un metabolismo ideal, ¿no? Y entonces el alimento se procesa rápidamente, ¿no? Y el cuerpo utiliza lo que necesita, y lo que no se desecha fácilmente. Entonces es un excelente, es un alimento muy completo, ¿no? A ver, pon así para ver si tenemos algunos. Quiero probar, se ve delicioso, dice Isabel Gamarra. Gracias, Isabel. Está rico, me parece, ¿verdad? Está riquísimo. Está rico, ¿no? Dice, yo remojo el arroz integral en la noche para que suelte y así se digiera mejor. Así me dijo la nutricionista. ¿Está bien? Probablemente sí, no conocía esa manera, ¿no? Pero hasta donde tengo entendido, el arroz integral, ¿no? Es un alimento que ya por sí solo, ¿no? Solamente, obviamente necesita más agua y un cocimiento un poquito más largo que el arroz normal, ¿no? Probablemente ya en ese cocimiento, ¿no? Sea suficiente como para que la digestión lo acepte con tranquilidad, ¿no? Voy a investigar, Verónica, puede ser cierto también, y que tenga, que sea bueno ese consejo también, lo voy a investigar, ¿no? ¿El diabético puede comer este arroz? El diabético, esa pregunta la hacen mucho, ¿no? El diabético puede comer todos los alimentos, solamente tiene que tener ciertos cuidados de no excederse en las cantidades, nada más, ¿no? Hay gente que dice, el diabético inclusive no debe comer miel porque la miel también, y no necesariamente es así, ¿no? Hay un diabético en mi familia, ¿no? Muy cercano, que mantiene su glucosa más o menos pareja, ¿no? Y no se ha privado de todos los alimentos. Lo que ha hecho es consumirlos de manera más equilibrada, ¿no? O sea, no consumir todos los días tal arroz blanco, por ejemplo, sobre todo, o arroz integral, ¿no? No consumir todos los días un endulzante, y ni siquiera la fruta, ¿no? La misma fruta todos los días, ¿no? El diabético puede comer de todo. Lo que no debe de hacer es excederse, como deberíamos de hacerlo todos en realidad, ¿no? El proceso de la diabetes parte de un desequilibrio, ¿no? Pero en general todos nosotros, de un desequilibrio en un órgano, ¿no? O en dos o en más, ¿ya? Pero todos deberíamos de comer sin exagerar ningún alimento, ¿no? Para mantenernos saludables, ¿no? Entonces, ¿un diabético podría comer este plato? Sí, podría comer este plato. Lo que no debería de hacer es comer este plato todos los días.
O mucha cantidad, o, ¿no? o mucha cantidad, claro, ¿no? Sí, así es. Dice, ¿cómo se llama este plato? Arroz. Hoy, no Arroz sé, de colores. arroz con verduras. Yo les cuento algo que hoy día le contaba a mi chinita, le decía, y les contaba con la chica que nos ayuda en la casa, ¿no? Con Gina, que les mando un saludo, ¿no? Que siempre me están ayudando, siempre están ahí. Este, Cuando yo pasaba una época de mi vida que no tenía mucho dinero, vivía en Trujillo, en la casa de un amigo, este plato se llamaba arroz a la cuchuflay. ¿Y cómo era? Era arroz con todas las verduritas viejas que encontrábamos en la Antes que se valore. refrigeradora. Antes nos hacíamos nuestro arroz a la cuchuflay. Así que, al Arroz. menos que se ha preparado. Sé que probablemente en la escuela tiene, no recuerdo, ¿no? Pero podría ser también el arroz a la jardinera, Arroz a ¿no? la Como dice jardinera, Rosita. sí, es un arroz, como dices tú también, de los 5 colores, podría ser, ¿no? Y probablemente inclusive ese nombre, arroz de los 5 colores, nos haga recordar siempre que vamos a agregarle 5 colores. O sea, ahí ya no hay pierde, ¿no? Entonces hay que ponerle arroz Arroz de de los los 5 5 colores colores, para tenerlo presente. probablemente, ¿no? Pero a mí me hizo recordar mi arroz a la cuchuflay, que me comí en las malas épocas. A la cuchuflay. A la cuchuflay. Sí, entonces, quedó, Ajá. ¿no? A ver, fíjate. A ver. Florcita, ¿cómo estás? Sandrita, hola. Arroz a la jardinera, dice Emily. Rosa Bayón. Emily, me Rosita. manda besos. A ver, yo no alcanzó. Fíjate si se puede ver. A ver. Gracias por su respuesta. Arroz a la jardinera. Buenas noches. No se puede Rosita, ver, ¿cómo no estás? se puede ver más. Buenas tardes, hola amigos, hola Rosa. Ahí está. Quedó lindo, dice Irma de Bota. ¿Cómo se llama el plato? Dicen arroz. ¿Cómo se llama en tu el época, ¿cómo plato? se llama? Elsa, Arroz se ve rico. Arroz a la cuchuflay. a la cuchuflay de su época O de juventud. de mi época, de repente un arroz de los 5 colores dentro de la visión, el digamos, nombre ideal. de Ajá. hacernos recordar los 5 colores. O más conocido también podría ser como arroz a la jardinera, que es un plato que conocemos un poco más los peruanos. Pero no recuerdo que tenga un nombre, en verdad. Probablemente la próxima semana que vengo voy a averiguar, ¿ya? A ver si tiene un nombre, pero a mí me hace recordar mucho a mi arroz a la cuchuflay. ¿Sí? Bueno, ¿algo más quieres No, compartir, añadir? Creo que estamos bien. Para la próxima semana, alguna sorpresa, porque todavía no tengo bien claro qué vamos a hacer. Tengo unas alternativas, Ya, vamos ya, a ir decidiendo. perfecto. Que sea sencillo también, ¿no? Claro. Esto es súper sencillo, pero no necesariamente no nutritivo, ¿no? Es realmente nutritivo. Claro, todos los que escojas van a estar bien. Sí. Así que bueno, les doy las gracias por haberse conectado el día de hoy. No se olviden, si esta transmisión les ha gustado, pónganle me gusta, compártanla y nos vemos mañana jueves. ¿No? Mañana es jueves, sí. ¿no? Jueves a las 8 de la noche con Elsa Dávila y los dulces de Elsa. Conmigo hasta la próxima semana. Un abrazo. Saludos. Gracias. Chao, chao.